Bien, estamos de vuelta con Miguel Palomino, director gerente del Instituto Peruano de Economía, para hablar sobre qué impacto puede tener el desarrollo o menor desarrollo de China en la economía peruana. Miguel, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Miguel, cuéntanos primero exactamente cuál es la situación de China, qué es lo que está pasando y si efectivamente va a haber una suerte de retroceso en el crecimiento de la economía china. Bueno, podemos estimar qué es lo que puede ocurrir, ¿no? China es una economía que venía creciendo a tasas muy altas, aproximadamente 10% al año por muchos años. Recientemente, algunos problemas que eran más o menos obvios hace algún tiempo indicaban que no era sostenible que la forma y el ritmo al que venía creciendo China se siguiera dando. O sea, eso no podía continuar como se hacía. Y que tenían que hacerse una serie de cambios importantes en China. Tenía que disminuir el crecimiento del crédito, tenía que cambiar el estilo de crecimiento y probablemente eso llevaba a que la tasa de crecimiento también fuera menor. Y efectivamente el gobierno chino implantó una serie de cambios, anunció que iba a cambiar el estilo de crecimiento, la tasa de crecimiento esperada, una serie de otras medidas. Ahora, cuando se trata de hacer un cambio de esta magnitud, no es que todo necesariamente vaya a salir muy bien. Claro. Creo que la mayor parte de observadores piensan que los cambios que se están haciendo, las cosas que se ha dado cuenta que hay que hacer el gobierno chino son en general pasos positivos, van a llevar a que las cosas mejoren. Pero la ejecución de estas transformaciones no siempre es limpia y a veces puede haber pues algunos tropiezos en el camino, y eso es un poco lo que hay el temor en el mundo. Porque yo trato de desacelerar el crecimiento, pero no quiero que se desacelere demasiado. Yo quiero cambiar que el crecimiento sea no tanto de inversión y exportaciones, sino un poco más de demanda interna y consumo. Ya. Y ese proceso no es pues exento de riesgos. Entonces hay temor en el mundo a que pueda salir las cosas más problemáticas o que haya alguna crisis de por medio en esta transformación en China, lo cual además obviamente puede ocurrir. ¿Cuán probable es? ¿Cuáles serían las consecuencias? Hay mucha discusión y nadie está seguro al respecto. El consenso en general es que el gobierno chino está buscando crecer a 7,5%, que para ellos es mucho menos que lo usual, pero para cualquier país del mundo es un crecimiento fortísimo. Exacto, ya quisiéramos nosotros crecer a 7,5%. El temor que hay es que en lugar de crecer ese 7,5%, de repente se crezca más como 7%. Ya. Obviamente, pero creo es el peor escenario, o sea, no es el peor escenario, o sea, siempre hay cosas que podrían salir peor, pero digamos, la discusión está entre cuánto vas a crecer, es entre 7,5 y 7, digamos, ya, ¿no? Claro. Si así fuera, cualquier televidente, creo que le queda claro, que crezcas medio punto menos no es un desastre. Obviamente sería mejor que crezcas más. Claro. Y ayudaría al mundo, ayudaría al Perú, ayudaría a la demanda de nuestros commodities, pero no puede ser muy grande la diferencia. ¿Cuánto cobre demanda China? Si crece 7,5, si crece 7, no puede cambiar más pues, que, no sé, 1 o 2 puntos porcentuales exagerando, ¿no? Claro, a ver, entremos a ese detalle, ¿no? O sea, porque claro, el miedo es que China, por más que crezca menos, o por más que no sea tanto lo menos que crece, ¿no?, tenga un impacto en el precio de los commodities que vende en la práctica Perú, ¿no? o sea, ocurrió. Lo que hemos visto en los últimos meses es una disminución relativamente corta, porque ha sido la mayor parte de este año, una disminución importante en el precio del cobre, que es el metal más importante para el Perú. Sí. ¿No? Y ha caído, el precio sigue siendo un precio históricamente bueno, pero ha caído significativamente, lo que estaba caído, digamos, del orden de 10%, el precio del cobre en estos últimos par de meses. Y esto se atribuye a los temores. Salió una cifra económica que decía que las exportaciones chinas de febrero habían sido peores de lo esperado. Ya. El mercado se espantó, el mercado reacciona diciendo, si China crece menos, los commodities crecen menos, cobre es uno de ellos, el precio del cobre se cayó. Ya. Pero, de nuevo, si estamos hablando de que fue un tema de expectativas, básicamente. Es mucho más un tema de expectativas. O sea, la gente que trata de decir que la realidad del precio, del movimiento del precio del cobre, se sustenta en cuánto más o cuánto menos va a crecer en realidad la economía china, está equivocada. No es así. A ver, ¿por qué? Los movimientos en el mercado, digamos, si China va a crecer medio punto menos, por ejemplo, la demanda de cobre de China, ¿cuánto variará? Exagerando, variará pues 1 o 2%. Ya. China es casi un poco menos de la mitad de la demanda de cobre. Eso quiere decir que la demanda de cobre mundial, si es solo por el lado de China, variará pues medio punto, 1 punto. Ya. Si la demanda varía medio punto, 1 punto, ¿cuánto puede afectar eso al precio?
exagerando 1 punto o 2 puntos, no 10 pues. Claro. ¿no? Además era un dato de un mes que asustó a la gente y ya se está comenzando a revertir parte de lo que cayó. Y ya se está corrigiendo. Se está en parte porque, como muchos analistas decían en ese momento incluso, esa cifra era rara porque en febrero tenían el año nuevo y entonces los datos de febrero eran datos que no eran muy confiables. Claro. ¿no? Entonces, el mercado sobre reacciona. Tratar de pensar que todo lo que pasa con el precio del cobre en el mercado internacional se debe de verdad a cuánto cobre van a demandar los chinos no es verdad. Ajá. ¿no? Otro ejemplo grande. El precio del cobre estuvo muy bajo el año 2001 y 2002. El cobre estaba en 60 centavos, 60 y pico centavos por libra. Hoy está como a $3. En su pico estaba con más de 4. Pero el 2001 y el 2002 China crecía a 10%. Claro. Como venía creciendo 10% varios años antes. Y siguió creciendo más o menos la misma tasa en los próximos años. Pero en el 2003, 4 y 5 el precio del cobre voló. ¿no? Entonces, no es que porque China creció más o creció menos es lo que explicó el cambio del precio del cobre. China crecía esencialmente en todos esos años y el precio del cobre se multiplicó por 5. No es que China demandaba 4 o 5 o 3 veces más cobre. Todos los años crecía a un ritmo más o menos igual. ¿no? Ni ahora está cayendo la demanda de cobre, como dicen. Responde a muchos otros factores especulativos, financieros, tasas de interés, expectativas de 1000 otros temas también. Claro. Ahora, ya que hablamos del cobre, ¿nos puedes contar un poco cuál es el fenómeno que ha sucedido con el cobre a raíz del terremoto de Chile? Bueno, probablemente no debe haber un impacto muy grande. Entiendo, o sea, lo que ocurre es esto. El terremoto se ha dado en la zona de Chile donde se produce la mayor parte del cobre chileno. Chile es el más grande productor de cobre del mundo. Supongamos que un terremoto hubiera dañado importantes minas chilenas, la producción de cobre caería. Claro. Si así fuera, el precio del cobre tendería a subir. Por lo que he escuchado, por lo que entiendo, no ha habido impactos importantes sobre las minas de cobre chilenas, por lo tanto no debería haber un impacto importante. Pero el mercado trata de adelantarse siempre. Claro. Oye, ¿qué pasó? De repente hubo daño en la mina, ¡pum! Apuestan a que sube el precio del cobre. Ese es el tipo de cosas que digo. ¿no? Claro, ese mismo fenómeno es un poco lo que explica los movimientos del precio del Alguien cobre. especuló, apostó y bueno, al final parece que no ha ocurrido eso. ¿no? Claro. Ahora, a pesar de que el movimiento del precio sea, digamos, ligero, se pueda predecir que va a ser ligero, como país podríamos tomar alguna serie de medidas, ¿cierto?, para que sea cual sea el impacto, aminorarlo. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, en realidad la medida más importante es la que es duradera y que tiene impacto en la... Suponte, vamos a decir, no creo que sea el caso, porque el precio del cobre fue a caerse significativamente por muchos años. Sí. Entonces, ya no estamos hablando de cuál es la respuesta de este año, ya sería un tema de muchos años. ¿Cuál es la mejor forma de compensar el hecho de que mis ingresos por minería hayan bajado por el precio? Que yo lo compense con el volumen, pues. Claro. Que se produzca mucho más cobre. ¿El Perú puede producir mucho más cobre? Sí. Los proyectos mineros que se tienen pensados hoy día cuadruplicarían, bueno, con respecto a la producción del año pasado, cuadruplicarían, porque este año está comenzando a crecer, ¿no? Cuadruplicarían la producción de cobre del Perú aproximadamente. Entonces, se puede crecer enormemente en producción de cobre en el Perú en los próximos años. Claro. Entonces, una manera importante de compensar el impacto de que los precios sean menores es que tengas más producción. Claro. Los precios, aunque han caído, siguen siendo buenos precios. O sea, no es que vamos a estar produciendo a pérdida, no es así. Los precios del cobre son buenos precios. Claro. No son tan buenos como lo eran, pero siguen siendo muy buenos. De acuerdo, ¿no? perfecto. Entonces, no hay problema con los proyectos. Perfecto, Miguel. Muchísimas gracias. Bien. Un gusto. Nos vamos a una pausa y regresamos con Rumbo Económico.